Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube. Mi nombre es Maxi Acoto, soy especialista en SQL y en esta oportunidad voy a hablar sobre un tema que en uno de nuestros videos alguien me hizo un comentario y si quería hacer algún video al respecto, que es ¿qué pasa cuando usamos servidores vinculados? ¿Cómo podemos optimizar nuestras consultas que usan estos servidores vinculados? Así que si este es tu caso en SQL, no te pierdas este sencillo tutorial en el cual vamos a estar hablando sobre este tema. Antes de esto, no te olvides de suscribirte a este canal si queréis seguir recibiendo notificaciones e información sobre SQL y la plataforma de datos Microsoft. Vayamos a nuestro Management Studio y veamos bastantes ejemplos de consultas utilizando servidores vinculados y vamos a comparar cuál de todas ellas es más eficiente para nuestro código. Vamos al Management Studio entonces. Bien, primero, antes de empezar con la ejecución de estos códigos y mostrarles cómo podemos usar los servidores vinculados de forma eficiente, les voy a recordar que en la descripción de este video ustedes van a tener un link a mi blog en el cual van a poder descargar todo el contenido que yo voy a estar acá mostrando y también un poco de información adicional. ¿Qué es lo que tengo acá? Tengo dos servidores, en este caso dos servidores SQL 2022, pero podrían ser cualquier otro SQL o un SQL contra un Oracle o contra cualquier otra base de datos, en el cual en uno de estos servidores yo he generado un servidor vinculado o un linked server, también como se lo suele llamar. Acá fíjense, en servidores vinculados, tengo acá generado mi servidor vinculado. En ambos servidores tengo una base de datos, en este caso para el ejemplo usé la misma base de datos que es Adventure World, o sea la tengo de forma local, fíjense acá está de forma local la base de datos y en el servidor vinculado también tengo esta base de datos. Si vengo acá al servidor vinculado tengo esta base de datos también acá creada. Vamos a empezar ahora a armar diferentes consultas y ver cuál de todas ellas o cuál es la forma más eficiente de poder utilizar estos servidores vinculados. La realidad es que utilizar servidores vinculados no suele ser una buena idea. Yo aconsejo que traten de evitarlos, que busquen otro tipo de soluciones, pero bueno, si tienen la necesidad o ya tienen el código armado y a veces quieren optimizar esas consultas que usan servidores vinculados y les tarda mucho tiempo, bueno, quizás esto les pueda ser de gran utilidad. Entonces vamos a hacer una primera consulta. Fíjense que lo primero que voy a hacer acá, estoy sobre mi servidor local y lo que voy a hacer es una consulta clásica a un servidor vinculado. ¿Qué sería una consulta clásica? Bueno, escribir from, nombre del servidor vinculado, nombre de la base de datos, nombre del esquema y nombre de la tabla. Yo para poder medir cuánto tardan estas consultas voy a usar un profiler. Ya armé un profiler acá para que podamos verlo en pantalla cuánto tarda cada una de nuestras consultas. Ustedes podrían también utilizar otro mecanismo, pero este me parece bastante sencillo para que podamos graficarlo fácil y podamos tener una comparación de qué es lo que va a pasar con cada una de las consultas. Entonces, vamos a correr nuestra primera consulta. Esta es la forma clásica, porque es la forma que más comúnmente los programadores escriben las consultas. Fíjense acá, armé la consulta. Si voy a ver su plan de ejecución de esta consulta, cuando usan un servidor vinculado, les va a aparecer esta operación en nuestro plan de ejecución, que es bastante clásica. Ahora bien, yo en lugar ahora de hacer esta consulta sobre un servidor vinculado, y de hecho, en este ejemplo, yo los servidores vinculados están en mi misma computadora, son dos instancias de mi misma computadora, con lo cual no tengo acá conectividades de redes, ni mucho menos. Voy a hacer la misma consulta sobre la misma tabla, sobre la tabla local, o sea, sobre el servidor local, en lugar de usar lo que se llama una conexión remota. Vamos a ejecutarlo. Fíjense también que si miro su plan de ejecución, acá, ya no tengo ese remote, sino tengo la ejecución remote, digamos, local de mi consulta. Ahora bien, ¿qué pasó con cada una de las ejecuciones? Miren, la ejecución con el servidor vinculado es esta que tenemos acá. Acá estoy mirando la duración, o sea, ha tardado unos 2633 milisegundos en responder. Versus, ¿sí?, la ejecución que tenemos acá de nuestro servidor local, todo esto que tenemos acá, nuestro servidor local, que son 77 milisegundos. Fíjense que acá tenemos 77 milisegundos para poder responder a lo mismo que ha tardado nuestro servidor vinculado, ¿sí? O sea, miren la gran diferencia que hay entre uno y el otro. Este es un primer ejemplo. ¿Para qué? Para mostrarles justamente que usar servidores vinculados tiene un alto impacto en el rendimiento. Ahora bien, veamos una query un poquito más difícil. Imaginémonos, ahora que tengo una tabla local
y una tabla en ese servidor vinculado, las cuales quiero unir en una consulta, por ejemplo, con un join. Entonces acá lo que estamos haciendo es un select de esta tabla que está local y hacer un inner join sobre mi servidor vinculado. Vamos a correr esta consulta. Estamos usando una tabla local y un servidor vinculado. Es bastante también frecuente ver esto en el código. Y acá podemos observar que esto ha tardado 1198 milisegundos. ¿Qué sucede si en lugar de tenerlo como servidor vinculado tuviera las dos tablas locales? Acá estamos haciendo la misma consulta, solamente que con las tablas locales. Vamos a observar que de estos 1198 milisegundos ha pasado a 242. Observen la diferencia que tenemos por utilizar estos servidores vinculados. Entonces, como primer, digamos, mensaje, sabemos que los servidores vinculados no son eficientes. Ahora, si tengo que usarlos, ¿cuál será la mejor opción? ¿Habrá otra opción mejor que escribirlos de esta manera? Bueno, vamos a probar. Tenemos un comando en SQL llamado OpenQuery, el cual es un poquito distinto a lo que veíamos en los ejemplos anteriores. ¿Cómo funciona OpenQuery? Bueno, yo voy a ejecutar, ¿ven? Select, nombre de campos, from, y en lugar de poner el nombre del servidor vinculado y toda la ruta que poníamos anteriormente, voy a escribir OpenQuery, voy a abrir un paréntesis y poner el nombre del servidor vinculado, y acá voy a poner la consulta que quiero correr. Estoy haciendo lo mismo que hicimos antes. Voy a hacerlo con OpenQuery, este ejercicio, y también lo voy a hacer consultando siempre el servidor vinculado de la forma clásica, que es la que vimos en el ejercicio anterior, en donde tengo nombre del servidor, nombre de base de datos, esquema, objeto. Entonces vamos a usarlo con OpenQuery primero, ¿bien? Y después vamos a hacerlo con el servidor, digamos, clásico de la otra manera. Vayamos a nuestro, digamos, Management Studio, perdón, acá al Profiler, y veamos las diferencias. Fíjense que al acceder en los dos casos, hay una pequeña diferencia a favor del OpenQuery. Fíjense que tardó 820 versus 851 entre uno y el otro. Uno podría decir, bueno, hay una pequeña diferencia a favor del OpenQuery. A nivel de tiempo, bueno, podríamos también comparar un poco los planes de ejecución, si quisiéramos. Acá, entre estas dos consultas, podríamos ver un poco los planes de ejecución, ¿sí? Y podemos acá observar, sí, a nivel planes de ejecución, que miren que el OpenQuery pesa mucho menos. Acá tenemos un costo de 3.36 para el OpenQuery y acá tenemos un costo de 10 para la consulta clásica. Ahora bien, ya vemos que el OpenQuery parece ser una mejor opción. Veamos qué pasa si queremos hacer una consulta. Yo acá hice un select asterisco de toda la tabla sin ningún filtro. Supongamos que yo quiero hacer una consulta que haga un filtro. Entonces, vamos a usar el OpenQuery en un caso, hacemos lo mismo y acá pongo un where. Por ejemplo, acá le estoy pidiendo esta orden. Y acá voy a hacer exactamente lo mismo con mi servidor vinculado, mi query vinculada de forma clásica. Hacemos la consulta con toda la ruta, where y la misma orden. Vamos a ejecutar la primera consulta. Vamos a ejecutar la segunda consulta. Y vamos a ver ahora cuánto tiempo ha tardado cada una de ellas. Entonces tenemos acá estas dos consultas. Fíjense, para la misma consulta, el OpenQuery que la que tenemos acá, tardó unos 27 milisegundos. En cambio, la forma clásica, unos 76 milisegundos. Fíjese la diferencia de tiempo que estamos teniendo entre un caso y el otro. Bastante importante en este ejemplo. Veamos otro ejemplo un poquito más difícil. Imagínense que ahora quiero hacer una consulta que haga un join entre una tabla local, una tabla remota y que, bueno, entre esas tablas lo podemos hacer con el OpenQuery o lo podemos hacer de la forma clásica. Y además haya un where. Entonces, voy a hacer, por ejemplo, en este caso una CTE. Voy a escribir el OpenQuery acá, fíjense que estoy haciendo el OpenQuery. Acá le estoy diciendo a este OpenQuery que, por ejemplo, me traiga de ese servidor remoto el cliente 11091. Después de hacer la CTE, usamos esa tabla H de la CTE y hacemos un inner join contra una tabla local, que es la tabla clientes que veíamos antes. Esta sería una forma de escribirlo. La otra forma sería hacer el from, ¿no?, de toda la ruta, poniéndole H, la misma tabla que estamos usando, obviamente, inner join la local y acá poniéndole el where también sobre H, que es la tabla. ¿Bien? Entonces vamos a correrlo de una forma y de la otra manera. Vamos a correrlo primero con el OpenQuery y luego vamos a ejecutarlo sin el OpenQuery, o sea, de la forma clásica, como escribimos básicamente nuestras consultas. Y vamos a agarrar y compararlo también a nivel rendimiento. Miren también en este caso.
Una tardó 25 milisegundos y la otra tardó 83 milisegundos. Entonces, en resumen, lo que podemos decir es que evitemos primero los servidores vinculados. La verdad que hemos visto comparado usar una consulta contra un servidor vinculado y de forma local la gran diferencia de rendimiento que hay. Ahora, si ustedes además necesitan usarlo porque ya lo tienen así, porque no pueden tocarlo, bueno, traten de utilizar el Open Query porque es mucho más eficiente que escribir la consulta con toda la ruta. Bueno, en este sencillo tutorial les he mostrado cómo pueden optimizar justamente los servidores vinculados. Espero que les haya gustado. No se olviden de suscribirse a este canal y nos vemos la próxima. Muchas gracias.